Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es María Echegaray, soy docente, integrante de la agrupación docente Celeste La Matanza. En este contexto de pandemia nos seguimos encontrando para poder pensar, para poder interpelarnos sobre la realidad, sobre nuestras prácticas. Creemos necesario generar estos conversatorios, estos encuentros. En esta oportunidad nos convoca en el marco de la conquista de América, conmemorando 528 años de la llegada de los españoles a América, iniciando el genocidio más grande de la historia. Para poder pensar en profundidad, nos acompaña Marcelo Balco, psicólogo, investigador, escritor y especialista en genocidio indígena. También nos acompaña nuestro compañero Gerardo, docente, integrante también de la agrupación Celeste La Matanza, Delia Claros, docente, integrante de la agrupación Celeste La Matanza, integrante de la comunidad multiétnica Tres Ombúes, y nuestro compañero Sergio Condorí, docente y muralista. Creemos necesario, desde nuestra organización sindical, fundamental poder generar estos espacios de escucha y aprendizaje. Así que, bueno, celebro este encuentro, y Gera, te paso la palabra para que puedas presentar a nuestro invitado especial. Bueno, compañeras y compañeros, primero y antes que todo decir que es un espacio necesario, como bien lo dijo María. Nosotros estamos acá para reflexionar y repensar esto que en algún momento fue llamado como Día de la Raza, y en la actualidad como el Día de la Diversidad Cultural, pensar en esos términos, desandarlos, de alguna manera poder clarificar y visibilizar. Nosotros tenemos a un compañero de los fundamentales, de los imprescindibles, como Marcelo Balco, alguien que además de ser psicólogo egresado de la UBA, es quien es sumamente valorado y reconocido por su trabajo en lo que tiene que ver con la investigación del genocidio de pueblos indígenas. Él es fundador de la Cátedra de Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia. Es una persona que además esas investigaciones las llevó por el mundo, por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Es quien estuvo creando, siendo parte de leyes que son fundamentales sobre pueblos originarios, y es quien además nos da la posibilidad de poder leerlo a través de muchos libros que son fundamentales para que nosotros podamos visibilizar esa historia a contramano, a contrapelo, esa historia que no se cuenta demasiado, que se cuenta muy poco realmente. Y él tiene libros muy importantes como Pedagogía de la Desmemoria, Desmonumentar a Roca, Cazadores del Poder, Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, Descubrimiento, con estas últimas letras, con la palabra miento de una manera más acentuada, porque dentro de eso de descubrir hay muchas mentiras, que bien nos cuenta Marcelo, y que nosotros me parece que tenemos que reflexionar en esto. Estamos ante un tiempo en donde nosotros vamos a hablar de un genocidio, el mayor genocidio que ocurrió en la humanidad, y que a veces pareciera que no lo podemos transmitir así. Y tenemos que hablar de las guerras, tenemos que hablar de la explotación, y esa palabra que necesariamente hay que poder remarcarla. ¿Por qué? Porque no solamente la explotación de la naturaleza, sino de las personas. Esos que se utilizaron y fueron utilizados por muy pocos, por los que supuestamente ganan, por esos poderosos que hasta el día de hoy continúan manteniendo esos privilegios, esos que hicieron que muchos originarios y originarias mueran en minas para llevarse la riqueza, o en los monocultivos que de alguna manera generaban un beneficio para esos muy pocos, con la miseria y el hambre que rodeaba a la mayoría que vivía en esos lugares. Me parece interesante también hablar de aquellas resistencias originarias, de quienes las encabezaron, de Tupac Amaru, por ejemplo, pensar en quienes siguieron y quienes de alguna manera se inspiraron y admiraron, como los revolucionarios de Mayo, que bien lo dice Marcelo,
en el libro de Descubrimiento, habla de Castelli, de Moreno, de San Martín, de Belgrano, y qué lejos después continuó con esos sueños de esos libertadores, y libertadoras también. Y para empezar y para iniciar, para tener en cuenta lo importante de marcar la historia, de pensar una historia diferente, yo voy a tomar y leer brevemente una cita que Marcelo hace en el libro Descubrimiento, de alguien que él adjetiva muy bien, y así muchos de nosotros también lo consideramos, que es Rodolfo Walsh. Y él dice lo siguiente: las luchas de la historia no son cuentos separados como nos adoctrinan quienes han procurado siempre que los trabajadores y las trabajadoras no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Y de esta manera quisiera empezar, Marcelo, a que nos cuentes un poco de estas mentiras dentro de este descubrimiento. Bueno, primero de todo, un saludo a los compañeros, a la compañera ahí de Tres Ombúes, que esa es otra de las luchas que no está separada de nada, sino que tenemos Punta Querandí, o sea, esa cita de Walsh es extraordinaria, porque la idea es que todo esté compartimentado, todo esté separado, todo esté roto, todo esté fragmentado. Entonces, yo celebro que Suteba de La Matanza haga este tipo de cosas, porque los docentes son los que tienen la llave, los que o se quedan en el status quo y repiten la historia oficial, que es la obra maestra de la oligarquía, y la repiten y no sacan los pies del plato y están muy tranquilos, o están esos docentes que tienen esa fuerza y que advierten que no nos merecemos esto. Entonces esos docentes, yo celebro a esos docentes, que hay muchos por todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo celebro que en este caso Suteba Celeste de La Matanza haga esto. Bueno, empezamos así rápidamente, dado el poquito tiempo. El descubrimiento. Descubrimiento. ¿Por qué se llama descubrimiento? Porque hay más mientos que descubres. Ese es el tema. Hay más mentiras que descubrimientos reales. Por ejemplo, cuando esta gente llega a Yucatán, a la península mexicana de Yucatán, preguntan, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Y le responden, Yucatán. ¿Cómo se llama? Yucatán. Anota Yucatán. ¿Qué quiere decir Yucatán? No te entiendo. No te entiendo. Esa gran península mexicana donde está Cancún y van tantos tarados, bueno, a Cancún, esa península se llama No te entiendo. Y los yucatecos son No te entiendos. Cuando el norteamericano Hiram Bingham en 1911 está abajo, en el Urubamba, abajo de Machu Picchu, los arrieros que le llevan las cosas le dicen, mira, allá arriba hay una ruina que se llama Machu Picchu. Él fue, subió y dijo, uy, descubrí Machu Picchu. Le dijeron hasta el nombre, Montaña Vieja, quiere decir en quechua. Le dijeron hasta el nombre, y él lo descubrió. Entonces, los mientos son un montón, son muchísimos. Empezando porque Colón no fue el primer europeo que llega acá. 5 siglos antes llegaron los vikingos, llegaron a Terranova, en Canadá, le pusieron Vinland, tierra del vino. Entonces, ni siquiera eso. Y aparte, la más popular de las denominaciones, y gracias a Hollywood, de los habitantes americanos, que le puso Colón, es indio, los indios. Los indios es un error geográfico terrible. Los indios viven en la India, en el país de Asia. No viven acá. Él dijo,
como pensó que llegó a la India, les dijo indios. Es un error que dura 5 siglos. Pero como esto es América, esto es un submundo, acá hay subhumanos, a nadie le interesó, no le interesó. En la historia quedó indios, listo, indios. Entonces, acá, después estaba el otro tema. No se rían, pero en ese momento la iglesia era muy poderosa. Y todo tenía que coincidir con la Biblia. Noé había tenido, Noé, el del arca, había tenido tres hijos. Sem, Cam y Jafet, que poblaron Asia, Europa y África. Y estos que estaban acá, ¿de dónde salieron? ¿Acaso Noé tuvo un cuarto hijo? ¿Acaso la Biblia miente? ¿Acaso Noé tuvo un hijo bastardo? Bueno, entonces ese era el problema de la humanidad de los americanos. La humanidad, ¿qué son? Son humanos, tienen alma. Bueno, todo ese tipo de temas, de mientos. Y después, el sacerdote, quizás que realmente fue una persona, vamos a decir, buena dentro del contexto, que fue el obispo de Chiapas, el dominico Bartolomé de las Casas, él dice, como ve lo que está sucediendo, que están desapareciendo en forma terrible en los lavaderos de oro cañaverales, bueno, porque utilizan a los habitantes como combustible biológico. Un combustible que parecía inacabable, pero de pronto se empezaron a acabar. Entonces, se acaban de una manera que miren, Colón en el segundo viaje le pide a un sacerdote que se llamaba Ramón Pané, que haga un diccionario de los taínos. Los taínos vivían en el Caribe. Que haga un diccionario para conocer cómo hablan, conocer la cosmovisión, en fin. Cuando este sacerdote termina la relación de las palabras taínas, no quedaba un hablante de taíno. Miren qué interesante. Terminó el diccionario y no quedaba un hablante. No quedaba un hablante. Quedaron con el diccionario. Y ahí nos quedan palabras, solo nos quedaron las palabras de los taínos. Porque el choque fue tan brutal. Y ahí tenemos palabras como cacique, canoa, iguana, batata, hamaca, la hamaca de las plazas. Son palabras taínas, pero no quedó ningún hablante. Entonces, este Bartolomé de las Casas propone, un sumo sacro teólogo, propone que dado que los indios tienen cuerpo de cera, importemos negros. Entonces, el genocidio americano, que es un genocidio que se prolonga 5 siglos en tiempo y espacio, de Alaska a Tierra del Fuego, suma otro genocidio terrible, que es la trata de esclavos. Millones y millones y millones de personas van a ser trasladadas en forma bestial en las bodegas de esos barcos, llevadas de África, desembarcadas sobre todo en Brasil y en Estados Unidos, pero también en toda la otra constelación, incluso acá en el Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires. El Retiro, donde está la estación, donde está la barranca, es el Retiro, donde estaba retirado, porque ahí almacenaban a los negros que bajaban. Bueno, en ese momento la ciudad era muy chiquita y el Retiro estaba retirado, justamente de ahí viene el nombre. O sea, América provoca un terrible genocidio. Este descubrimiento provoca un terrible genocidio, un doble genocidio. Que eso es lo que todos se olvidan. Porque no es que mi genocidio es mejor que tu genocidio y yo tengo más muertos que los tuyos. No. Acá todos somos personas. Todos somos personas. Acá no se trata, vos sos negro, vos sos indio, vos sos... No. Vos sos armenio, no. Acá todos somos personas. Y entonces uno no puede decir, bueno, ¿qué me importa el genocidio de los negros porque yo soy indio o yo soy armenio, yo soy judío? No es así. Todos somos personas y todos nos merecemos lo mismo. Como dice la declaración, la cuarta declaración de la Lacandona,
para todos, todos, para todos, todos. Entonces, este genocidio americano que provoca eso, ustedes pueden creer que hay un profesor de la Universidad de la Sorbona, que es la universidad. El tipo este, dice que lo que ocurrió en América fue un genocidio sin premeditación. O sea, pasó, ¿qué vamos a hacer? O sea, no quisimos matarlo, pero murieron. O sea, fue como un genocidio de onda. Como un tipo de la Sorbona dice un genocidio sin premeditación. Entonces, acá ha sucedido cosas terribles. Y después, con las propiedades americanas, con las propiedades, por ejemplo, de las culturas. Las culturas de pronto ya no tenían riqueza, sino tenían tesoros, tenían botines, no tenían riquezas propias, tenían tesoros que Europa encontraba y Europa se llevaba. No tenían dominio sobre sus territorios, se transformaron en espacio de conquista. Después, ustedes, los docentes, saben perfectamente que hay una línea divisoria que se traza de prehistoria a historia. ¿Cuál es la línea? Es la escritura. Bueno, ellos quemaron los códices mesoamericanos, Nahuatl, Maya, Tolteca, los quemaron y quemaron los quipus acá en los Andes. Quemaron los quipus, que es un sistema de cuerdas, de colores, con unos nudos, que era un sistema mnemotécnico para guardar información. Los quemaron, hicieron autos de fe en Lima terribles, cientos y cientos de tipos, decenas y decenas de códices quemados. Y después dijeron que nosotros no teníamos escritura. Nosotros estamos de este lado, del lado de la prehistoria. Entonces, los mientos son una infinidad. Entonces, ahora que viene el 12 de octubre, yo me tomé el trabajo de ver cómo se llama este día en los distintos países de América, de arriba hasta abajo. En Estados Unidos, por ejemplo, le dicen Columbus Day. Columbus Day. En la mayoría se le dice Día de la Raza. Como todos sabemos, nosotros hace unos 10 años cambiamos Día de la Raza a respeto a la diversidad cultural. Bueno, hay solo 2 países de América, que uno es Bolivia, que lo llama Día de la Descolonización, que es mucho mejor que el nuestro, y Venezuela, que le dice Día de la Restitución, que también es mucho mejor que el nuestro. A nosotros nos gustan mucho los eufemismos. O sea, edulcorar, barnizar, bueno. Pero, ya ven, en Bolivia, Día de la Descolonización. Bueno, pero lo que voy es que la mayor parte de los países le dicen Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Fiesta de la Hispanidad, pero raza, más allá de que el término es terrible, pero dice raza en singular, Fiesta de la Hispanidad en singular. Es tan interesante, y esto como psicólogo no lo puedo evitar. Es como que llegan a un vacío donde no hay nadie. Llega una raza. Ni siquiera es Día de las Razas en plural. O sea, llegan solos. Están solos. Y por eso es Día de la Raza. Es tan interesante lo que es el idioma. Hay un autor, no lean a Balco, lean a Gramsci, Antonio Gramsci. Gramsci que dice que estamos atrapados en categorías mentales opresoras, y al pensar con categorías mentales opresoras, estás en un laberinto de donde no podés salir hasta que lo adviertas que estás en esas categorías mentales opresoras. Entonces, a nosotros nos atraparon Día de la Raza, y uno repite. Yo cuando era chiquito, en el colegio, la señorita, que no era la campeona de
de la ocurrencia, vamos a decir, al igual que tantas otras, nos hacía agarrar unas cáscaras de nuez con un escarbadiente y un papelito, y hacíamos las 3 carabelas que cruzaban los mares tempestuosos. Entonces, se hablaba del genio de Colón, el idioma de Cervantes, la abnegación de los sacerdotes, la valentía de los soldados, los intrépidos navegantes. Bueno, pero acá no había nadie. Acá no había nadie. Fíjense en los textos que nos dan el Ministerio de Educación, en general, cuando hablan de, qué sé yo, los querandíes. Los querandíes cazaban, habitaban, creían. Se conjugan en pasado. No están. Ya no están. Se conjugan en pasado. Entonces, y la prueba acá, estamos viendo que no están conjugados en pasado ustedes. Entonces, ni tantísima gente en toda América. Pero hicieron esta cuestión, conjugar en pasado, hacer eufemismos, día de la raza, trabajar el singular, olvidarse del plural, olvidarse de que acá había gente, y que acá hay gente. Hicieron un genocidio en tiempo y espacio como jamás sucedió. El genocidio armenio es terrible lo que han hecho, con el holocausto judío es espantoso lo que han hecho. Pero está acotado en tiempo y espacio. Acá, a nosotros, durante 5 siglos nos dieron. Y este de la Sorbona dice genocidio sin premeditación. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, ningún y bueno, ningún ¿qué vamos a hacer? Acá la historia es como es. Pero ¿qué pasa? La historia oficial, que es la obra maestra de la oligarquía, ha separado el hecho del relato. Y nos han contado algo que en general no sucedió. Por eso yo tengo este libro, Pedagogía de la Desmemoria, porque este país hace un catecismo al olvido, hace un culto a la amnesia colectiva, y a nosotros nos enseñaron eso. Entonces, yo confío en los docentes que leen, por supuesto, que leen, porque si no, estás en manos del laberinto, estás atrapado en el laberinto, estás atrapado en la historia oficial. Entonces, yo celebro estos encuentros que en este caso hacen ustedes. Y acá, ustedes fíjense, ¿por qué el general Roca, para venir un poquito más para acá, por qué don Julio Argentino Roca tiene mayor cantidad de calles, escuelas, ciudades, monumentos y canteros que Belgrano y San Martín juntos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es todo, Belgrano y San Martín eran revolucionarios. En cambio, Roca entregó 41 millones de hectáreas a la sociedad rural. Fue el mejor empleado de la élite. Nunca, nadie fue tan excelente empleado como Roca. 41 millones de hectáreas entregó. En la primera presidencia, donde barre toldos. En la segunda presidencia, que todos se olvidan de la segunda presidencia, todos creen que Roca tiene que ver con los indios. No. En la segunda presidencia, él hace foco en el movimiento obrero. La ley represiva más dura. Y ustedes, los docentes que han hecho la marcha docente, la carpa blanca, bueno, ni que hablar. ¿Saben lo que son de las luchas? Las luchas. Y Roca, en la segunda presidencia, promulga la ley 4144, la ley de residencia, que hace hincapié, en vez de recibir, en expulsar. En expulsar. ¿A quién? A ese extranjero, a ese italiano, a ese anarquista alemán, a ese socialista español, que proponía descanso dominical pago, que a igual trabajo, igual salario, y los expulsa del país. ¿Y saben qué? La ley, ¿saben quién la escribe? Miguel Cané, que acá todos los idiotas
conocen a Miguel Cané por el libelo Juvenilia. Pero Cané escribió algo mejor que Juvenilia. Él redactó la 41-44, la ley de residencia para expulsar extranjeros. Entonces, por eso Roca tiene mayor cantidad de calles, monumentos que Belgrano y San Martín juntos. Y Roca, que tenía un sentido histórico excelente, extraordinario, él, cuando atrapan a Pincén, por ejemplo, les voy a mostrar una reproducción del mosquito, que tengo, en todos mis libros están las reproducciones. Roca pasea a Pincén con soguita por la calle Florida. Lo paseó con una soga. Él lo paseó. No el comandante que lo atrapó. Él lo paseaba. Porque él quería ser presidente. Era tucumano. Entonces tenía que mostrar poder. Y cuando él va a la conquista del desierto, no. Los docentes no pueden decir conquista del desierto. No existió la conquista del desierto. Existió una construcción del desierto. Roca tenía un ideólogo que era este señor, que lo tengo en Cazadores de Poder, que era Estanislao Ceballos y era el gran coleccionista de cráneos. Estanislao dice: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Y Roca cumple. Vacía pampa Patagonia de seres humanos y de restos esqueletales. Porque si Roca mata a la gente allá, no la ve nadie. Roca quiere mostrar poder a Buenos Aires. Entonces él los arrea, los trae a Buenos Aires. Trae miles y miles de personas que embarcan en Carmen de Patagonia. Miles. Nunca vamos a saber la cantidad. Miles. Quizás 20.000. Y los trae a Buenos Aires. Lo tenemos todo documentado. Para eso hacemos libros, miren, muchachos. Hacemos libros gorditos y libros más flaquitos. Y los trae a Buenos Aires para mostrar poder. Mostrar poder. Y Argentina compró el poder. Él fue 2 veces presidente. Fue 2 veces presidente. Entonces, como dice Walsh, todo tiene que ver con todo. La historia no son cosas. Hoy vemos, no sé, a Roca y no tiene nada que ver con que el dólar hoy está a 160 con estos golpes económicos que los están haciendo esta gente. La misma gente de siempre. Esos apellidos Bullrich, por ejemplo, están los Martínez de Oz, que fue el ministro de la dictadura. Toda esa gente sigue estando. Todo tiene que ver con todo. Y nosotros tenemos que advertir eso. Es grave. Que todos creamos, no, hoy tenemos Roca y mañana vemos... No, todo tiene un continuo. Que esta gente haya traicionado a Mayo. Por ejemplo, acuérdense de la asamblea del año 13, cuando se declara la libertad de vientres. Fíjense, en el año 13, Estados Unidos necesitó medio siglo más y la guerra civil, con 1 millón de muertos. Y nosotros en el año 13 estábamos tan adelantados, pero tuvimos tanta mala suerte. Entonces, nosotros tenemos que recordar Mayo. Y los docentes tienen que saber que el 25 de mayo no son ni los paraguas, ni la mazamorrera, ni la lluvia, ni el balcón, ni gente preguntando qué pasa, No, siempre le ponen al pueblo como que no sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ustedes dicen qué pasa. No, el pueblo sabe qué pasa. Entonces, no es la mazamorrera el 25 de mayo. Y los docentes tienen que advertir eso y empezar a cambiar esos actos escolares patéticos. Porque si no estamos atrapados en el status quo, atrapados en el laberinto mental. Entonces, bueno, los textos, por ejemplo, fíjense, el padre del aula, Sarmiento Inmortal.
Él escribe en el año 45 ese libro tremendo, que es Civilización o Barbarie. Cuando hablan de la grieta entre Macri y los kirchneristas, es una estupidez. La grieta viene de lo profundo de la historia. Viene con Sarmiento, civilización o barbarie. De acá estamos los civilizados, de acá los subhumanos. Y después, ¿saben qué? El doctor Alsina, cuando fue ministro de Guerra, hace lo que no hizo nadie en toda América. Todos los países tienen indígenas. Solo a Argentina se le ocurrió hacer un trazado de 730 kilómetros, de Córdoba hasta Bahía Blanca, la zanja del Cine. Una línea para separar humanos de animales. Solo lo hizo Argentina. Por supuesto, esa línea, que fue una especie de mandala mágico, no sirvió para nada, pero Argentina gastó un montón de dinero. Fue la obra pública más importante del 19. Después van a ser los ferrocarriles, pero hasta ese momento es la obra pública más importante. Se traen hasta ingenieros militares franceses para hacer un pozo. Porque siempre un francés va a hacer mejor un pozo que un argentino. Bueno, esa es la zanja del Cine. Entonces nosotros, las grietas, cuando después, en la época de Irigoyen y en el primer peronismo, se habla de la negrada, de los cabecitas, la oligarquía, siempre clasista, siempre blanqueadora, todos bajamos del barco. Somos un apéndice perdido de Europa en medio de Sudamérica. No es así. Somos sudamericanos. Somos sudamericanos. Y cuando hablan de los negros, los brazos, ese es el racismo que viene de la invisibilidad. Cuando se dice cazaban, habitaban, creían, no. Cuando se ignora todo el tema negro. No. Argentina es un país multiétnico. Es multiétnico. Entonces, nosotros, hasta que no advirtamos eso, fíjense, ahora hace 1 o 2 días, en Bariloche, un grupo mapuche recupera unos territorios que estaban en un cuartel. Hasta que no advirtamos dónde estamos y quiénes somos, esto va a ir de mal en peor. Esto va a ir de mal en peor. Para eso nosotros hacemos los libros, hicimos estos que son muy coloridos, ¿no? Pero a nosotros nos interesan más estos otros, para que lean los docentes, o sea. Porque si los docentes no, o sea, solo los docentes nos van a salvar. Estamos en un momento terrible, la pandemia en algún momento va a terminar, pero los docentes nos van a salvar. Yo cuando voy a los institutos de formación docente a dar los seminarios, y vos ves a esos chicos que están ahí, que van a egresar, que tienen avidez por textos, por estos textos. Entonces, porque nos mintieron, el tema es que nos mintieron. Y todos estos textos, como este, que yo lo abro ven los cráneos ahí, acá, los cráneos de Estanislao Ceballos, que tiene calles, colegios, tiene estación de tren, clubes de fútbol, bueno. Se honra la memoria de esta gente. Por eso el año pasado saqué pedestales y prontuarios. Porque hay gente, miren a este sacerdote y el indígena, se los voy a mostrar más fácil acá, que le está besando los pies. La estatua de roca es lo de menos al lado de esto. Porque la estatuaria es peligrosa. Nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad, porque la estatua está ahí, parece que no molesta, no hace nada. Pero fíjense en lo que pasó en Chile el año pasado y este año.
con las estatuas en Estados Unidos, en tantos lados, que las derrumbaron. Porque la gente de pronto vio estas cosas, que es esta gente que está en los pedestales, no puede estar en pedestales, tiene prontuarios, tiene que tener prontuarios. Entonces, los docentes se tienen que preparar, porque están en la primera línea. Es muy difícil romper el status quo, pero solo los docentes los pueden lograr, porque tienen a los chicos durante todo un año. Sí. Una consulta, primero me parece súper enriquecedor esto, que tiene que ver con visibilizar y que tiene que ver con descolonizar la historia, claramente. Y esto que bien nos graficás, ¿no? Eso que no se disocia entre lo que pasó hace un tiempo atrás, que se inició con un genocidio, y no confundir, ¿no? Y cómo nos confunden o cómo intentan confundirnos con esa de las historias de aventureros, en donde supuestamente los que vinieron desde otro lado lo hacían con la idea de conocer, y esta idea de lo que nosotros conocemos y que vos muy bien nos contás, que tiene que ver con el saqueo, lo que se llevaron, pero para llevárselo, ¿qué fue lo que utilizaron? Y vos muy bien lo dijiste, el combustible humano que después se les acabó. Y cómo después de eso continúa con quienes después somos parte de la sociedad, como esto multiétnico que viene con la negritud, si se quiere decir, o con quienes son esclavos que provienen desde África. Y así nos fuimos construyendo como una sociedad que somos hoy. Pero también en esto, ¿no? En repensar el nombre, en mirar bien esto que tiene que ver con el término del Día de la Raza. Y poder contar sobre la perversidad que existió en todo esto, ¿no? Desde este inicio, y cómo después continúa de la misma manera con la oligarquía, queriendo seguir teniendo privilegios y queriendo poder, ni más ni menos que no se muevan de ahí, que las riquezas sigan siendo concentradas. A costa de la miseria y del hambre. Y es muy interesante esto que vos estás contando sobre los monumentos y cómo tenemos que ver el contenido que eso tiene. Así que bueno, pensar un poco en eso y también pensar en lo que habita en las prácticas cotidianas nuestras de los docentes, de maestros y maestras, profesores y profesoras, y esto que está en los manuales que pareciera que es la verdad revelada y que en realidad son mientos, son mentiras que se fueron transmitiendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, es muy bueno que puedas confiar en los trabajadores y trabajadoras de la educación para que podamos poner en cuestionamiento esto que hoy estamos pudiendo ver con vos y que bienvenido sea conocerlo. Agradecerte por eso además y pensar en esto del racismo, ¿no? ¿Qué implica esto de la marginalidad, de aquel que se siente diferente? ¿Cómo podemos mirar eso que tiene que ver con lo distinto? Bueno, yo quisiera de alguna manera, ahí está Sergio, que es un muralista, que es docente, que es un compañero, que pueda expresar algo de lo que él pueda ver y transmitirte alguna pregunta a vos, Marcelo. Sergio. Hola, ¿qué tal? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, bueno, yo soy docente y me dedico a la pintura, al muralismo, y bueno, y en estos días, generalmente en la escuela, todas las escuelas que vamos siempre los docentes, las aulas son la diversidad pura, ¿no? Hay gente de todos lados, chicos de todos lados, chicos que llegaron ayer, chicos que llegaron hace 2 años, ¿no? Hay comunidad boliviana, paraguaya, hay de todo, ¿no? Y cómo, digo, este mecanismo que viene desde la colonización, el mecanismo del racismo y la violencia, cómo nos violenta día a día, ¿no? Yo he sido muy violentado también de chico, con el racismo y todo, pero bueno, el otro día pensando con los compañeros pensábamos en esto, ¿no? En qué herramientas tenemos los docentes para poder
abordar, ¿no? El racismo de una manera constructiva, ¿no? Porque también el joven, el niño que está violentando a otro, también es víctima de la misma violencia, ¿no? Porque su identidad está siendo violentada, su identidad diversa está siendo violentada por el statu quo, por la historia oficial, por todo lo que consumimos desde el momento que nos institucionalizamos, ¿no? De que prendemos la tele, de que somos chicos y vemos los dibujitos, todo lo que nos muestra un mundo y nos construye una identidad, ¿no? Que violenta nuestra identidad diversa y latinoamericana, indígena. Entonces, bueno, el otro día pensábamos eso, ¿no? Cómo abordar, cómo poder construir esto, ¿no? Un poco lo que es el sentido de esto que, bueno, que lo que salió en la charla de construir una pedagogía antirracista, una pedagogía de la diversidad, de la identidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí pensar en esto, ¿no? De dónde nace esta violencia hacia nuestra identidad, y cómo podemos abordarla, cómo podemos combatirla, y justamente desde esto de que vos decís de la docencia, desde el aula, de los pibes, los chicos, ¿no? Eso es como algo que a mí me hace mucho ruido, porque yo mismo me encuentro con pocas herramientas muchas veces, ¿no? Así laburando el tema y todo, porque se juegan muchas cosas ahí, ¿no? Y tampoco los equipos en general eh, se pueden abordar más allá del castigo, más allá del reto, más allá de una nota mala o de una amonestación. ¿Cómo podemos abordarlo aportando a la construcción de una cultura de todos y todas? Yo podría decir algo. Hola. Sí, Delia. Imainaria Cayanquichis. Quiero tomar algunas cosas que dijo Marcelo, que obviamente tiene toda la razón y su recorrido, la verdad que extraordinario, de un gran valor, ¿no? Todo el trabajo y todo lo escrito que ha hecho Marcelo. Hoy en día seguimos hablando de genocidio, el genocidio no terminó, el genocidio continúa hacia nuestros pueblos, en todos los territorios. El genocidio se sigue para mí afirmando, sobre todo con los docentes cuando seguimos celebrando un Día del Maestro, trayendo a la memoria a Sarmiento, que recién Marcelo dijo quién era. Seguimos afirmando este tipo de vida, ¿no? Este tipo que tenemos de gobierno, de los gobiernos, de los estados, que es colonialista y racista, y hablando de racista no solamente por el color de piel, sino por este exterminio a una forma de vida diferente, ¿sí? A una forma de filosofía, con otra lógica de vida. ¿Quiénes son los salvajes? Es mi pregunta hoy. A nosotros nos decían salvajes, nos siguen diciendo salvajes. Ese término, pero nosotros somos los salvajes, ¿quiénes? Vino la civilización. Tenemos que civilizar a estos salvajes, ¿no? Y tenemos que seguir, hoy en día se sigue como civilizando a estos salvajes, a estos que tienen esta forma de vida diferente. La verdad es que quiénes somos nosotros, y nosotros tenemos otra forma de vida, otra forma de pensar en relación a nuestra naturaleza, en relación a nuestra Pachamama. Nosotros no somos ni más ni menos que ella. Y acá hay un gran, digamos, que hoy en día podríamos hacer, para mí, como nuestra evaluación con esto que hoy tenemos, que es esta pandemia y las pandemias que hubo, con estos cambios climáticos, con todo esto, con esta contaminación y con este genocidio hacia nuestra madre tierra. ¿Quiénes son los civilizados? ¿Qué es la civilización? ¿Nosotros éramos los salvajes? ¿Nosotros somos los salvajes?
nosotros que amamos a la naturaleza, nosotros que tenemos otra forma de vida, otra forma de respeto hacia ella. Hoy en día, como dijo Marcelo, para mí es muy importante la labor docente. Como dijo él, para mí es el lugar donde hay que poner la palabra. Pero tampoco puedo echarle la culpa a los compañeros docentes que fueron también educados con este tipo de educación colonial, racista, occidental. Entonces hay que cambiar ahí el sistema educativo, reconocer que somos un Estado plurinacional. Lo reconoce la Constitución Nacional, modificada en el 94. A nosotros se nos reconoce en la Constitución Nacional la preexistencia. Entonces tenemos que ser un Estado plurinacional y a partir de ahí hacer estos cambios en los institutos de formación docente. Esas son las herramientas que se le puede dar. Leer los libros acá, que tiene el hermano Balco. Esos libros y todos los necesarios, y contar la verdad de lo que pasó. A todos los docentes en todos los niveles, inicial, primario, universitario. Nosotros tenemos la Ley de Educación Nacional 26.206 que habla sobre la interculturalidad, la educación intercultural bilingüe. Solamente 5 provincias, y en 5 provincias donde se cree que están los indios, donde se cree que están, ¿no? Todavía en la lejanía. No, acá estamos. Acá estamos, esos indios lejanos que dicen en la historia que nos hablan de pasado. No reconocer nuestros sitios ancestrales, no reconocer nuestros cementerios indígenas como ese espacio de valor, como ese espacio donde nosotros podemos todavía utilizar también esto como un espacio cultural y educativo. Nosotros tenemos acá en La Matanza este sitio ancestral que todavía no es negado, que todavía seguimos luchando para recuperarlo. Y nos negaron, y nos siguen negando la identidad indígena que hay acá en La Matanza. ¿Sí? Ese espacio cultural donde también van a aprender nuestros niños, nuestros estudiantes. Nosotros tenemos ese espacio, tenemos también un montón de humedales, tenemos reservas. ¿Qué va a pasar cuando no exista nada de eso? Seguimos con este genocidio como invisible a no reconocernos estos espacios. Entonces me parece que es muy importante que haya una modificación en los institutos de formación. ¿Sí? Tenemos una ley que nos ampara. Entonces, bueno, porque es la ley que también nos impusieron, es la ley que, bueno, vamos también ahí, avanzando sobre ella, avanzando y pidiendo y exigiendo estas modificaciones. El genocidio también continúa y hoy quiero traer a la memoria, porque esto también fue genocidio y fue responsabilidad de todos, la muerte de una alumna en Moreno de 9 años, Clara Celeste, que se suicidó a los 9 años porque la cargaban y le decían boliviana, volvete a tu país. Fue tal el dolor que sintió y que nadie la pudo ayudar, ni un docente, ni los mismos compañeros. Ella no tuvo ese lugar donde se la pudo contener, porque como dice Sergio, tampoco hubo herramientas desde la parte docente, porque también hay como un apartado. Nosotros es mejor reconocerse con el blanco, con toda esta cultura. Cuando me refiero a blanco hablo de esta, ¿no? de esta forma de vida, ¿no? A ella le decían, anda a hablar a tu país como quieras. Entonces esto también es responsabilidad nuestra, y acá nos tenemos que hacer cargo. Entonces tiene que haber como urgentemente una modificación en esto. Como hay hermanos que hoy en día, todavía, en su escribir, en sus recuerdos, en su paso en la primaria por la escuela, cuentan con dolor, ¿sí? Esto que es la humillación, el desprecio hacia esa forma de vida. ¿Quiénes son nuestros alumnos? Es preguntarnos esto, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos educadores. Bueno, esto de indagar, de empezar a preguntarnos quiénes somos,
es muy importante para los docentes. Leer es muy importante para los docentes, pero tiene que cambiar. Acá hay cambios que tienen que haber, cambios radicales. Entonces, bueno, yo hoy llamo a esto, ¿no? A repensarnos acá los docentes y a llamar, aprovechando este espacio de SUTEBA, también, ¿no? A los que la conforman, a que esta lucha tiene que estar dada dentro también de los sindicatos. Nosotros los pueblos originarios, hoy no, en estas fechas en las que nos llaman muchos, pero para hablar desde el folclorismo, de decir, me ha pasado que me han llamado y yo les dije, bueno, yo te puedo hablar sobre esto, que tiene que ver con la continuidad de genocidio, sobre este sitio ancestral, este cementerio indígena que tenemos. Ah, no, ellos querían que yo hable sobre la huipala, sobre el carnavalito, sobre cómo no me volvieron a llamar, como desde tu mismo espacio, desde tus mismos compañeros de trabajo hoy en día, yo no, porque a mí también me pasa, de que me digan, la boliviana casi bolivianadas. Entonces es replantearlo, decir a los compañeros, a las compañeras, llamarlos a esto a la reflexión, a interpelarlos. Nada, hoy quería sobre todo que no olvidemos, ¿no?, a esta niña Clara Celeste de Moreno, que hay un montón, y que tenemos que trabajar todos juntos para evitar, ¿no?, estos hechos. Yo la verdad que agradezco a Marcelo, las palabras son importantes, registrar nuestra historia, ¿no? Y empezar a construir, o por lo menos dar pasos, a construir otras. Esto de la diversidad cultural fue re importante, sí, ya no es más Día de la Raza, fue un paso, respeto por la diversidad cultural. Bueno, debemos otro paso. Vayamos armando, vayamos dando pasos. Y vayamos conociendo un poquitito más de las luchas territoriales. A eso también los invito a los docentes, a conocer un poquitito más, a interesarse, a ver a sus alumnos, a mirarlos y a mirarles a ellos mismos. Sí, Marcelo, nos parece interesante esto de que por ahí nos puedas contar qué es lo que estás viendo en los distintos lugares en donde vos estás yendo, participando, mostrando lo que tiene que ver con las investigaciones que haces. En relación a lo que están contando los compañeros, que tiene que ver con cómo se toma lo diferente, con cómo todavía aún se sigue maltratando a quienes tienen rostro moreno, o quienes provienen de que lo que después nació, que tiene que ver con los estados. Y bueno, y también pensar en esto, en los territorios. Se piensa que el pueblo originario solamente es una cuestión folclórica y es la huipala, como bien lo decía Delia, pero en realidad hay reivindicaciones que tienen que ver con la cultura que hace a nuestra identidad, y hay reivindicaciones que tienen que ver con territorios, que tienen que volver a ser parte de los pueblos porque es una forma de vida, esa forma de vida que no se comprende, y que hoy la vemos claramente con lo que sucede. Uno dice estos incendios, bueno, que sale una frase muy conocida, no es incendio, es el capitalismo, y son los mismos de siempre, son los poderosos, estos que cuentan las historias, estos dueños de todo, que piensan, que tienen la posibilidad aún todavía de imponernos su historia. Y bueno, y en esto, ¿no? El territorio para que el contacto ese con el entorno natural sea de otra forma. Porque claramente, y vos lo decís muy bien, hablás también de las enfermedades en tus investigaciones, contás de los contagios sobre viruela, y cómo muchos murieron a partir de eso. Y me parece que, bueno, que podríamos pensar una reflexión final, Marcelo, ¿qué te parece? Bueno,
En estos poquitos minutos que quedan, Sergio había dicho el tema de las herramientas. Eso me lo preguntan siempre. Por ejemplo, estuve con el sindicato AMSAF en Santa Fe, con los de Chubut, los maestros, los de Santa Cruz. El tema de las herramientas frente a ese racismo. ¿Cuál es el truco del racismo? Enfrentar a los de abajo con los de abajo. Porque esa nena que le dice boliviana a la otra nena, seguro que no es una noruega. Entonces, la idea es enfrentar abajo con abajo para que el enfrentamiento nunca suba. Nunca suba. Si hay algo que le gusta al poder y que necesita el poder, es que nunca miremos para arriba, nunca miremos al que está en el pedestal, siempre nos miremos enfrentados. Entonces le digo a esa nena boliviana o india de mierda, lo que sea. Entonces los docentes también les tiraron tareas, convirtieron las escuelas en comedores, donde de pronto la tarea más importante de la escuela es dar de comer, que no niego la importancia de la tarea, pero el Estado, estamos en una emergencia tan grande, 1/3 de la población está fuera del sistema económico, y no porque los indios, bolivianos, no, están afuera los que están afuera, y parece para nunca más volver. Ya hay 2 generaciones de gente que nunca tuvieron trabajo estable. Entonces a los docentes le tiran esa tarea el Estado en emergencia alimentaria, que el colegio lo tiene que hacer, por supuesto, dar de comer, pero el colegio, esa no es la tarea del colegio. Entonces al docente le tiran una multitud de tareas, no lo preparan para la multitud de tareas, no lo preparan para la emergencia, para esta emergencia alimentaria, económica, esta emergencia de enfrentar pobre a pobre, el ladrón pobre que le roba al trabajador pobre que se levanta temprano. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, enfrentar pobre a pobre para no mirar para arriba. Entonces, el sindicato, yo pienso que tiene capacidad y poder económico para hacer seminarios, para hacer lo que haya que hacer, convocar especialistas y sobre todo ayudar a los docentes para que Sergio lo diga. ¿Qué herramientas? Porque es lógico lo que él dice, como todos los otros, o Delia que habla de la nena que se suicidó. Esos docentes no pudieron contener a esa nena, no pudieron contener a los que le decían gordita, boliviano, o lo que fuera. Entonces, nosotros tenemos que estar más allá del Estado, más allá del gobierno. Un sindicato, el sindicato es eterno. Luego estuvo Macri, ahora está Fernández, o sea, y Suteba sigue estando. Entonces Suteba se tiene que preparar para lo permanente, Entonces, y lo permanente es esto vino para quedarse, no el COVID, sino que tenemos 1/3 de la población fuera del sistema económico. Y toda esta cosa de la pandemia sirve para deprimir los salarios, el mercado laboral aterrorizado, porque afuera hay una cola que te van a echar. Bueno. Entonces, un sindicato, que es como lo permanente, tiene que auxiliar a sus afiliados y darle las herramientas para que Sergio tenga esas herramientas y que Delia y que todos tengan esas herramientas para saber qué hacer, cómo enfrentamos esto, Entonces, un buen diagnóstico da un buen pronóstico. Si vos diagnosticás mal, si vos decís, bueno, qué sé yo, no, el paciente está frito. Acá el diagnóstico es jodido,
es bastante negativo, pero eso sirve para ver hasta dónde. Alejandra Pizarnik, la poetisa, decía, hemos descendido el último escalón en que acaba en la cripta. Estamos bastante abajo. Estamos bastante abajo. Y todo indica que estos golpes económicos se van a profundizar. Entonces, Suteba tiene que estar más allá. Estar más allá. Y ayudar a sus afiliados. Y dar las herramientas para que Sergio Condori pueda auxiliar a esos alumnos, y lo mismo esas maestras que la tuvieron a esta nena que se suicidó, algo terrible. Entonces, porque todos somos personas y todos nos merecemos todo, para todos todo, para todos todo, para todos la luz. Entonces, eso es lo que uno tiene que apuntar, no porque yo soy negro, yo soy indio, yo soy noruego, no. Acá somos personas por sobre todo, y eso es lo único que interesa, y todos nos merecemos lo mejor. Hay que nivelar para arriba, y estamos nivelando para abajo. Entonces, Suteba tiene que ayudar a que la nivelación sea para arriba. Sí, Marcelo, yo creo que como sindicato y como docentes estamos en ese camino, así que te agradecemos un montón tu presencia. Tenemos el desafío, la responsabilidad y el compromiso de asumir nuestra identidad originaria, de poder desarmar estos discursos establecidos y de generar cultura, de promover los libros, los escritos, las investigaciones que no están establecidas o que no, por ahí no están en los currículum, y entonces depende de nosotros, como decís vos, y creo que vamos por ese camino. Así que mil gracias por tu presencia, por tu charla, sos un gran maestro. Bueno, No sé si alguien quiere decir algo. Muchísimas gracias, Marcelo, es real. Suscribo lo que dice la compañera, un gran maestro. bueno, les mando... Compañeros, compañeras fundamentales, imprescindibles, Sergio, Delia, también agradecerles a ustedes por su presencia, pero no solamente por eso, sino por estar generando aprendizajes y difusión de nuestra cultura originaria y todo lo que tiene que ver con nuestra lucha territorial. Así que despedirlos a ustedes también, y bueno, darles la posibilidad de que puedan decir algo a modo de saludo a compañeros y compañeras. Su palabra. Delia. Bueno, quería agradecer este espacio para poder visibilizar la lucha territorial que tenemos acá en La Matanza, y para hablar un poquitito sobre nuestra identidad originaria. Son espacios importantes, y también reconocer el recorrido y esta ayuda fundamental, ¿no? Que es justamente también una de las herramientas, el conocimiento, el saber, y esto de haber compartido con los conocimientos y las investigaciones de Marcelo son muy importantes. Así que nada, les agradezco a ustedes, a Suteba Celeste de La Matanza, por generar estos espacios de debate y de reflexión. Bueno, por mi parte también gracias por la invitación, gracias a Marcelo también por formar parte de este espacio, y bueno, yo desde también mi humilde lugar de docente y de artista, muralista, siempre intentando también un poco un poco desmonumentalizar y un poco también romper con la imagen hegemónica de la cultura racista de la que venimos, digamos, ¿no? Ese es un poco mi aporte desde mi labor, desde mi oficio, y bueno, y tratando de aprender siempre también para esto, ¿no? Tener más herramientas para estar en el aula, ¿no? Para poder abordar todas estas problemáticas, y profundizar, y poder romper con el statu quo, y poder hablar de la verdad de nuestra historia,
¿no? Con más herramientas, porque bueno, sabemos, en todos los niveles no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos empezar a construir, ¿no? Una nueva forma de reconocer nuestra identidad? Así que bueno, gracias Teba, gracias Marcelo. Gracias. Hasta la próxima.